Dios los bendiga, mis hermanos. Es una alegría grande compartir este sábado lindo que tenemos. Hemos tenido también una semana intensa, ¿o no? ¿Sí? ¿Se sintió la semana? Yo veo que de a poquito, no sé si superamos el aforo hoy, ¿no? El número de... ¿Estamos bien? Estamos bien, bueno. Pero está bueno que nos animemos a estar juntos, siempre respetando las recomendaciones, ¿no es cierto? Pero que nos animemos a estar en la casa de Dios. El plan es de a poquito volver a lo que por lo menos teníamos como costumbre. Me estoy refiriendo a que de acá a poco tenemos que pensar en volver a la escuela sabática, tener, así como teníamos antes la escuela sabática antes y luego el sermón, tenemos que pensar en volver a tener nuestras clases aquí. No sé si será algunos en el parque, ya vamos a ir conversando cómo vamos a llevar esto, pero tenemos que volver ya. El mes próximo ya tendríamos que estar. ¿Les parece bien si nos ponemos como objetivo esto? ¿Sí? ¿Podrá ser? ¿Están de acuerdo? Muy bien, ahí está. Quiero dar la bienvenida ahí a Matías y familia, qué linda visita. Tengo varios, no sé si Fabián estuvo el sábado anterior allá en Escobar, no. No, pero Matías sí estuviste. Entonces, me escuchaste predicar este sermón, te voy a tomar examen después. O lo venís y lo predicás vos. Bueno, durante esta semana hemos compartido temas lindos, inspiradores y sin duda el desafío es llevarlos a la práctica. Poner esto en funcionamiento. El plan del Señor es que no pasemos lindo acá, sino que esto impacte la vida y el corazón de nosotros y de los hijos a continuación. ¿Está bien? Yo quería hablar esta mañana de medios y fines. ¿Está bien? ¿Sí? Medios y fines. Vieron que uno tiene que cada tanto pensar si lo que está haciendo cumple el objetivo o es un fin en sí mismo. ¿Se entiende lo que digo? A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de medios y fines. No me acuerdo del año, ahora Patricia me va a decir, a ver si me reta después. En el verano que me fui a colportar, yo me puse de novio justo antes de irme, en diciembre. Es raro, ¿no es cierto? Y nos vamos a esperar todo el verano después, ¿será que me va a esperar? Y entonces Patricia me dijo que no sabía si iba a volver al año siguiente. Yo me tengo que asegurar de que venga. Así que me propuse, era así, ¿no? Ella estaba en Uruguay, yo estaba colportando en Córdoba. ¿Sí? Todas las semanas escribía una carta yo. No había email, no había nada en ese momento. ¿Sí? Pero ahí dedicábamos tiempo a escribir. Llegaban las cartas, ¿no? Muy bien. Ahí están guardadas todavía. Entonces yo pregunto, ¿eso era un medio o un fin en sí mismo? ¿Las cartas eran un fin en sí mismo? ¿Quién dijo? La carta era el medio, el fin era que ella vuelva. Son ideas de los hombres, entonces. ¿Me entiende bien, Fabián? Bueno, funcionó, sí, porque volvió y bueno, acá estamos. Entonces, el medio era la comunicación, pero el objetivo era llegar al corazón. ¿Está bien? Pero está bueno que uno haga el recálculo porque muchas veces nos confundimos. ¿Sí? Medios con fines en sí mismos. Venir el sábado a la iglesia, ¿será un medio o un fin? Qué pregunta, ¿eh? Hay que estar para pensarlo. ¿Sí? Es un medio, ¿para qué? Para encontrarme con el Señor. ¿Sí? En el medio, perdón la redundancia, hay otros objetivos que también reunirnos, vernos, estimularnos, apoyarnos, ¿sí? Medios y fines. Durante esta semana nosotros hemos estado hablando mucho de objetivos en sí mismos, ¿sí? Los medios eran el estudio de la Biblia, la oración, el culto matutino, ¿sí? ¿Son medios o fines en sí mismos? Medios, ¿para qué? Para encontrarnos con el Señor. El objetivo es encontrarnos con el Señor. A ver si
Judith, ¿me ayuda? No, Miki. A ver, Miki. Se está cargando. Bueno, vamos a seguir entonces con la introducción. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a leer dos pasajes. Uno de ellos está en San Mateo, el capítulo 7. Esto es parte del Sermón del Monte. Es más, es la conclusión del Sermón del Monte. Después de haber predicado esa mañana, ¿recuerdan cuánta gente había sentada esa mañana? Como 15.000 personas probablemente. Cuenta ahí solamente 5.000 hombres o 6.000 hombres, ¿sí? Así que seguramente había mucha gente. Y Jesús termina San Mateo el capítulo 7, versículos 24 al 29. San Mateo 7, 24 al 29. Reitero, este es el llamado que hace Jesús. Termina el sermón y Jesús hace este llamado a la gente. Todos los que estaban escuchando ahí. Le voy a pedir, Juan, si me ayuda con la lectura. San Mateo 7, del 24 al 29. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahí tenemos, gracias chicas, en la proyección multimedia. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿Sí? Lo decía Mateo recién, ¿sí? Estas son las últimas palabras de Jesús en aquel sermón. Con esto Jesús concluye la predicación esa mañana. ¿Y es una apelación a qué? A poner por obra lo que estaban escuchando. Yo vuelvo con lo de la semana. Tuvimos, a ver, ¿qué temas se acuerdan en la semana? Ayer creo que tuvieron una visita interesante. ¿Sí? ¿De qué hablaron ayer? De la oración por los hijos, ¿sí? La oración por la familia. Y me contaron que Luana contó una intimidad familiar que estuvo ahí husmeando en el frasco de oración de la familia y que se enteró de que el papá, ¿ahora se fue el papá? Sí. De que el papá y la mamá oraban por los dos, por Brian y por Luana. ¿Era así? El papá. Bueno, vieron que llega la información. Ayer la oración por los hijos. A ver, otro de los días, ¿se acuerdan? Muy bien. Hablamos de esto, ¿sí? En familia. Hablamos de la generosidad, de la gratitud. ¿Está bien? El desafío ¿qué es? Es poner por obra esto del culto familiar, de la gratitud, de la oración por los hijos. Digo, los temas que hemos estado viendo esta semana son para... No llenamos 10 días. El objetivo no era venir a vernos 10 días acá. El objetivo ¿qué era? Era poner en práctica. ¿Sí? Poner en práctica. Y entonces Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la de estos 10 días de oración, ¿sí? Es semejante a un hombre prudente. Acá hay varios que saben de construcción. Dice que edificó su casa sobre la roca. A ver, vamos a poner la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Habían visto una ilustración del hombre prudente? Sí. De hecho, hay un Seba, no sé si te vamos a hacer cantar, pero los heraldos del rey cantaban, ¿se acuerdan? El hombre prudente. ¿Sí? Hasta ahí con ademanes. ¿Te animás, Dina, no? El hombre prudente. A ver, dale. Seba canta. O Juan, no sé. El hombre prudente su casa construyó. El hombre prudente su casa construyó. La lluvia cae y se agita el mar. La lluvia cae y se agita el mar. La lluvia cae y se
la casa no cayó. El hombre insensato su casa. El hombre insensato su casa construyó. El hombre insensato su casa la lluvia cayó y el agua subió. La lluvia cayó y el la casa se cayó. ¿Qué más podemos pedir? Queda a fuego eso nadie se lo olvida, ¿sí? Ahora, gracias Dina, gracias Nelly, Sonia acá con los ademanes y Fabián, yo también, a fuego. Yo casi que hasta salmita le podía pedir. ¿Ya lo sabe o no? ¿Seguro? ¿Es esto lo que quería enseñar Jesús esa mañana? ¿Será? Miren que hasta alguien se animó a dibujarlo. ¿Está bien? Si uno lee el texto de Lucas, parece aclarar algo que hasta acá no se entendió bien y por eso el que lo dibujó así. ¿Está bien? No es esto lo que Jesús quiso enseñar. A simple vista uno nota que hay un prudente y un insensato, ¿o no? ¿Sí? Qué insensatez construir sobre la arena blanda. Pero esto no es lo que está enseñando Jesús. Tiene que ver con lo que nosotros decíamos al principio, ¿sí? Medios y fines. Poner en práctica las palabras de Jesús o solamente escuchar y dejar que pase. Vamos al texto de San Lucas. Ahí lo tenemos para verlo. ¿Te animás, Nelly? ¿Lo ves de ahí? No lo ves. Bueno, a ver alguna... Acá sí, acá sí. Dale de ahí entonces. ¿Dónde? San Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6. Del 46 al 49. Ustedes me van a ayudar a ver qué es lo que hay de distinto, que no dijo Mateo, que lo dice Lucas. El prudente y el insensato. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quien se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien en hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimiento. Tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Muchas gracias. Muy interesante versión, ¿sí? Una versión en lenguaje actual, pero que es muy fiel al concepto de lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo de Mateo y lo de Lucas? ¿Sí? ¿Qué dice? No estoy hablando de mis hijos. ¿Qué es lo que agrega el texto de Lucas que hasta acá no habíamos visto en el de Mateo? Poner en práctica. Eso estaba. Sus palabras, o sea, que pone en práctica lo que él dijo, directamente no comprar una casa, sino que pone la enseñanza de Jesús. Podría ser, está bueno, Juan. Vamos a ver si la imagen refleja lo que estamos queriendo enseñar. Profundizó en la base. Muy bien, exactamente eso, Daniel. Dice que ahondó, cavó hondo y buscó ¿qué cosa? La roca. La roca. ¿Sí? O sea, es clarito, los que conocemos de Biblia sabemos que el símbolo de la roca en la Biblia ¿quién es? Es Cristo. Por eso, el que toma las palabras y las hace es el que edifica, ¿sí? Que construye su vida, sus acciones, sus decisiones, sus costumbres, edifica sobre el mensaje de la Biblia. Pone en práctica. Esta es, si bien no es tan lindo como el otro, por ahí es más actual, pero esta es la enseñanza de esa parábola. ¿Está bien? Son dos vecinos. En apariencia son iguales las casas, porque lo que se ve es lo que puede juzgar uno, porque es lo que está a los ojos. Pero ¿dónde está la diferencia acá? En lo que no se ve, en el cimiento.
en el cimiento. Este cabo hondo. Hay que invertir en cimiento, ¿o no? Es una plata que, ¿y dónde está? Y está ahí abajo. Pero es importante, vaya si no es importante, que hace que la edificación quede sólida frente a los problemas. Porque los problemas van a venir. Jesús ya lo dejó clarito en su palabra. Los problemas van a venir. Va a caer lluvia, va a subir el agua, van a golpear contra la edificación. Y que se sostenga o no se sostenga, depende de qué. De haber puesto en práctica las enseñanzas de Jesús. Podemos escuchar palabras muy lindas durante 10 días o la cantidad de días que hagamos. Y además me di cuenta de algo, que el que tiene, como es, el que está más alto tiene una Biblia. Sí, señor. ¿Y el otro qué tiene? Un periódico. Un diario. Los dos tienen mascotas. Uno tiene gato y otro tiene perro. Muy bien, Mateo, muy bien. ¿Sí? Mirá qué detallista. Uno está leyendo el diario y el otro está leyendo la Biblia. Eso le agregó pero habla de lo que hay ahí adentro. ¿Está bien? Esto nos sirve a nosotros para hablar de medios y fines. ¿Sí? ¿Qué cosas hacemos que son medios y tristemente a veces se transforman en fines en sí mismos? El hábito de la oración puede ser un fin en sí mismo y que lo hagamos de manera tan rutinaria que ni siquiera nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Yo escuché una vez una ilustración de un cirujano que oraba regularmente antes de comer, ¿sí? Le tocó una mañana ir a hacer una cirugía y así como venía, oró por los alimentos delante del paciente. Es un chiste, ¿no es cierto? Pero hacer de la oración algo rutinario, donde uno no pone el corazón y no hace lo que debe hacer. La oración es un medio para hablar con Dios y abrirle el corazón. ¿Está bien? No puede ser un fin en sí mismo. Otra ilustración que puede resultar graciosa. Esto salió en la revista Adventista hace tiempo en otro idioma, no lo tuvimos acá en castellano, pero contaba de una señora que la enviaron como espía a una congregación adventista. ¿Sí? A ver, ¿qué hacen los adventistas? ¿Sí? Trabajó un informe, ¿sí? Que el informe decía más o menos así. Dice, los adventistas creen que las mujeres no deben usar joyas ni pantalones en la iglesia, ¿sí? Y que deben mantener su cabello largo. Esto tiene un par de años, ¿sí? Es bastante viejito, porque las cosas vieron que... Pero yo sigo con el informe. Dice, los hombres deben usar corbata. ¿Sí? Acá el único adventista sería yo, ¿no es cierto? Bueno. No comen cerdo y apagan el televisor el viernes a la tarde. Y después, ¿cómo? Eso sí. Pero después seguía, usted es un buen adventista si cuando llega una mujer a la iglesia de visita, que nunca la había visto, lo primero que hace es mirar sus orejas y el largo de la pollera. Después decía, usted es un buen adventista si inmediatamente reconoce las siglas ACES, UAP, ABO, IAB, etcétera, etcétera. ¿Sí? Usted es un buen adventista si al cruzarse con otro hermano de iglesia en el supermercado, inadvertidamente chequea los elementos que llevan al carrito. Y si se cruza con el pastor, cambia de pasillo. Qué lindo hubiera sido, esto reitero, a veces se nos desdibuja la imagen del adventista. Y pareciera que estos son los elementos que hacen, cuando en realidad son los que se ven. ¿Sí? Miren los que deberían estar, los que no se ven. ¿Sí? El fundamento firme. Creer en la Biblia como palabra de Dios. Creer en la Sagrada Trinidad. Creer en Dios como sustentador de nuestra existencia. Creer en Cristo como Salvador y Redentor. Creer en la Iglesia como cuerpo de Cristo. Creer en los ritos del bautismo y de la Santa Cena como ¿qué? Como símbolos de la fe. Creer en Dios, y esto lo voy a dejar para el final, porque vamos a hacer el ejercicio sobre los mandamientos. ¿Está bien? Medio o fin en sí mismo. Creo que me quedan, si las chicas me ayudan, vamos a pasar algunas imágenes. Vamos a pasar
un poquito más para que no nos quedemos sin tiempo. Bueno, vamos a ver la anterior y estas dos, ¿sí? Hablando de cómo poner en la práctica esto que nosotros estuvimos estudiando en esta semana y que una vez más instamos a que se transforme, que nuestra religión se transforme en un medio para acercarnos a Jesús, ¿sí? Que sea Jesús el que transforme. ¿Está bien? El Padre, representante de Dios mismo, la ley en el hogar, la ley. Colabora con Dios cumpliendo los designios de Él, afirmando a sus hijos en los principios justos. Es el sacerdote de la familia el que dispone en el altar de Dios, ¿qué cosa? El culto. Si no está el papá, ahí sí la mamá, pero esto es tarea de nosotros los varones. Y sobre la madre, miren qué linda la declaración a continuación. Es la reina del hogar. A veces uno tiene desdibujado el concepto de reina, porque reina no es la que se sirve de sus reinados, sino al contrario, es la que más se prepara para servir a los que está reinando. Si uno investiga un poquito, los príncipes, los hijos de los reyes, los mandan a estudiar desde que son criaturas, a los mejores colegios y saben idioma y economía, y son los que más tienen que conocer de qué manera colaborar con la necesidad de su pueblo. ¿Está bien? Entonces, miren qué carga pesada sobre las damas. La reina del hogar, los niños son sus súbditos, dice. Ella debe gobernar sabiamente en su casa y en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser ¿cómo? Su influencia en el hogar ha de ser suprema. Su palabra es ley, ¿sí? Palabra santa, ¿no? Debe enseñar a los niños, se los debe enseñar a considerar a su madre no como esclava. Miren cómo cambió ahí, de reina a esclava. ¿Sí? ¿Cómo se desdibuja? No es esclava, por supuesto, es la que más sirve, ¿sí? Pero no es la esclava, no consiste en servirlos, sino como reina que ha de guiarlos y enseñarles, dice renglón tras renglón y precepto tras precepto. Pasamos un poquito más. Esto no es de Leonard White, sí es del autor de esta serie y habla de de procurar el desarrollo armonioso. Uno generalmente se preocupa por la educación y a veces equivocadamente la terceriza, ¿sí? Que se encargue, yo para algo pago la cuota, que se encarguen ahí, ¿sí? Pero no es tarea del colegio, es tarea del hogar, el desarrollo físico, moral y espiritual. Vamos a avanzar un poquito más, casi sobre el final. Bueno, esta es pregunta que hago yo. ¿Cómo podemos edificar la familia sobre la roca? Y aquí cada uno va a tener que estudiar en casa con sinceridad cómo hacer para que esto no sean palabras que llegan a oídos de los insensatos. Creo que hicimos el ejercicio ahí en casa de Daniel y de Vanessa. ¿Quiénes son los insensatos y quiénes son los sabios? Uno tiende a pensar que los sabios, digamos los prudentes, son ¿quiénes? Los que están en la iglesia, y los insensatos, ¿sí? O incrédulos son los que allá afuera están. Miren, es tan equivocado como el dibujo que veíamos al principio. Jesús le dirige estas palabras ¿a quiénes? A los que estaban escuchando esa mañana. Así que en ese mismo grupo había gente, todos estaban escuchando, y había gente que iba a poner por obra y gente que iba a decir, estoy muy ocupado, lo dejo para después. Ahí está la diferencia, ¿sí? Los dos en apariencia estaban sentados, los dos escuchaban, los dos recibían lo mismo, sin embargo unos estuvieron dispuestos a poner en práctica y otros, capaz otro tiempo será bueno para este. El desafío es para nosotros que transcurridos estos 10 días sigamos construyendo sobre la roca. Tenemos 2 o 3 ideas más. Miren esto que tenemos acá. ¿Se ve bien? O podemos buscar en la Biblia también si quieren. 1 Corintios 3, del 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento. No existe, es decir, sí existe, pero la ruina es obvia, ¿no?
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno sobre ese fundamento edificare, oro, plata, miren cómo se va devaluando el precio de la edificación. Arranca con el oro y termina con la hojarasca. ¿Qué quiere decir? Digo, ¿qué es lo que estoy... ¿De qué depende el valor de lo que yo estoy poniendo sobre el fundamento de lo que es Jesucristo? Yo voy a esforzarme, voy a tener más o menos recursos, pero esto va a prevalecer en la medida en la que esté fundado sobre la roca. ¿Por qué? Y acá Pablo lo pone como más severo. Jesús hablaba de ríos y de lluvias. ¿Y Pablo qué pone? El fuego de la prueba. Hay situaciones tan severas que afrontan las familias y las personas que se sienten como un fuego que consume. Sin embargo, cuando estamos firmes en Cristo, nada de eso va a hacer que el edificio se caiga. Avanzamos un poquito más. Vamos a pasar, porque esto ya hablamos, vamos a ir tal vez, Miki, a la última, las dos últimas. Ahí está, la anterior. ¿Esa es la anteúltima? ¿La penúltima? ¿Sí? ¿Esa es la última o la penúltima? Bueno, a ver, ¿quién me ayuda y leemos esto así? Ahí levantó la mano Lu. En el gran día final, qué terrible será haber separado de nosotros para siempre personas con las cuales nos relacionamos íntimamente. Quizás sea un miembro de la familia y aún nuestros propios hijos, o descubrir que también están entre ellos amigos que nos visitaron y comieron en nuestra mesa. Entonces nos preguntaremos, ¿será por causa de la impaciencia o actitud poco cristiana? El no mantener al yo bajo control determina que la religión de Cristo resultará desagradable para ellos. Muchas gracias. A veces el permitirnos una reacción, dañina, para muchos puede alejarlos de la fe. Y esto que para nosotros es tan atractivo en el mensaje de la Biblia, puede en la práctica resultar tan desagradable para un miembro de la familia, un amigo, que termine alejándolo de la fe. Una invitación a ser cuidadosos y poco reactivos frente a las cosas que nos molestan. Y una última declaración antes de hacer ese ejercicio con los mandamientos. Dice así. Dina, ¿querés leer? Sí. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo él... Sí. Armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Todo el universo. Todo el universo. Bueno. Sí. Del ser que todo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el acto más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas del universo están limpiadas e inanimadas. Declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Muchas gracias. Bueno, ahí me confundió el portugués, ahí estaban algunas palabras atravesadas. Pero esta es la última cita del libro Conflicto de los Siglos. Es de estímulo mirar a que este conflicto inicial en el que todos estamos en algún momento va a terminar. Este mundo que tanto nos ofrece sufrimiento y preocupación, Dios se va a encargar de que hasta el átomo más imperceptible, hasta el mundo más grande, todas las cosas del universo, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula el gozo perfecto que Dios es amor. Nosotros comenzamos hablando de medios y fines en sí mismos. Y yo quería hacer, para finalizar, un ejercicio con los mandamientos. ¿Se animan? Vamos a buscarlos. Esto es Éxodo 20. Casi que podemos citarlos de memoria, ¿o no? ¿Dónde comienza la lista de los 10? Éxodo 20, ¿cuánto? Podría ser, ¿no? Podría ser. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Generalmente uno empieza allí, pero como dijo Dina recién, empieza antes. ¿Por qué?
Porque esto no es un fin en sí mismo, sino que es una declaración de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Se entiende? Los mandamientos no son un fin en sí mismo, sino es una promesa de lo que Dios se propone hacer con nosotros. Entonces dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, yo soy poderoso, te libré de la esclavitud, y ahora, como pude hacer eso, me propongo hacer con vos todo esto que sigue. Miren qué interesante. Son cosas que Dios se propone hacer con los que construyen sobre la roca, con los que le permiten gobernar nuestras vidas, ¿sí? Con los que ponen en práctica sus enseñanzas. Dios se propone hacer esto con nosotros. Qué fantástico, ¿o no? ¿Qué se propone el Señor? Y después podemos leer la lista de los 10. Cuando yo soy tu libertador, no va a haber otro Dios delante. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le pertenezco, ¿sí? Cuando yo soy tu libertador, no tengo necesidad de hacerme imagen ni nada que lo represente, porque sé que Dios se revela en lo profundo, ¿sí? Y no necesita que yo lo personifique de ninguna manera. Cuando yo soy tu libertador, no tomarás mi nombre en vano, ¿sí? Cuando yo soy tu libertador, dice Dios, vas a acordarte del día de reposo. ¿Qué tenemos que hacer? Permitirle al Señor que sea ¿qué? Nuestro libertador, que nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y que diariamente está a nuestro lado para que estas cosas sean el reflejo de ese encuentro personal con el Señor. Medios y fines, ¿sí? Dios quiere hacer esto con nosotros. Dios quiere hacer esto con nosotros, aunque fallemos, aunque durante este año en algún momento por ahí baje el entusiasmo o de repente uno se distraiga con otra cosa, ¿sí? Acerquémonos a Dios, que Él nos está esperando para hacer estas cosas con nosotros. ¿Les parece que podemos orar por esto? ¿Sí? Podremos ponernos en pie para pedir al Señor por esto. Querido Dios, hemos tenido 10 días hermosos de actividades aquí en tu casa. Comenzamos con el bautismo de Celia. Qué alegría, Señor, compartir cada momento de la preparación, del conocimiento de tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, qué gozo conocerte a ti. Queremos pedirte una vez más que nos tomes como enteramente tuyos y que tu obra sea completa en nosotros. Muchas veces, Señor, nos equivocamos y ponemos por delante cosas que son de hechura nuestra. Por eso que una vez más queremos pedirte que te manifiestes conforme a tu propósito, Señor. Danos ocasión de compartir tu palabra, que haya en nosotros una esperanza renovada para acercarnos a ti diariamente. Anhelamos, Señor, tu venida, anhelamos la patria celestial y estas cosas que leíamos, donde finalmente no habrá sufrimiento ni preocupaciones, donde nuestras familias serán plenamente felices como es tu voluntad, que nos aliente diariamente a vivir contigo, Señor. Guárdanos en tu amor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.